Bueno, ahora vamos a ver otra de las propiedades de los vectores. Ya vimos lo que es la magnitud de un vector. Ahora vamos a ver la dirección de un vector, en donde viene implícito el sentido. Nada más que eso sí debemos de tomar bien en cuenta. La dirección de un vector no es lo mismo que el ángulo entre dos vectores, que más adelante vamos a ver. Entonces eso lo debemos de tener presente. Recordemos que estábamos hablando de vectores en dos dimensiones, que se denotan también con una R, con un superíndice 2, o también se denota con una V, con un subíndice 2. Cuando hablemos de vectores en tres dimensiones, entonces va a ser una R con un superíndice 3 o una V con un subíndice 3. En dos o en tres dimensiones. Ahorita estamos trabajando en dos dimensiones, entonces vamos a ver la dirección de un vector. No está por demás decirlo que cuando nosotros estamos trabajando de manera gráfica, esa dirección la encontramos con ¿qué? Simplemente con un transportador. Pero de manera analítica, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento, que es como generalmente vamos a trabajar, ¿cómo se denota la dirección de un vector? Bueno, vamos a ver este vector h, por ejemplo. El vector h tiene sus componentes que son 3, 7. 3 en x y 7 en y. Recordemos que es un par ordenado de números reales. Entonces, tenemos aquí nuestro plano cartesiano y localizamos el 3 en x, 1, 2, 3 en x. Y luego localizamos el 7 en y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en y. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso pues es trazar nuestras líneas paralelas. Entonces, trazamos nuestras líneas paralelas a cada uno de estos elementos, de tal manera que una vez que hagamos ello, podemos encontrar precisamente el vector que estamos nosotros buscando. Vean ustedes, aquí tenemos 3 en x, 7 en y. Los dos positivos. Recordemos que en sentido ascendente las y son positivas, en sentido descendente las y son negativas. En tanto que para x las abscisas, el sentido hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Entonces ya tenemos 3 y 7. En base a ello vamos a dibujar nuestra diagonal principal de este elemento que encontramos aquí, que podríamos decir incluso que es un paralelogramo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está formado por paralelas, precisamente. Entonces, de este paralelogramo que tenemos aquí, del origen de nuestro plano cartesiano hacia donde se intersectan estos dos elementos, es a donde obtenemos nuestro vector. En este caso es el vector h. Pero no me está pidiendo que lo dibuje, sino me está pidiendo que encuentre la dirección de dicho vector. Por eso es que lo estamos dibujando aquí, porque esa dirección lo vamos a encontrar con respecto a ¿qué? Con respecto a un eje. Entonces esa dirección la vamos a dar de manera angular. Este ángulo que tengo aquí es el que debo de encontrar. Vamos a considerar que sea el ángulo alfa, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que conozco de mi vector? Conozco este que es el cateto adyacente. ¿Adyacente a qué? Adyacente al ángulo. Y conozco también mi cateto opuesto. ¿Opuesto a qué? Opuesto al ángulo. Mi hipotenusa no la conozco todavía. Aunque la podemos conocer, claro está, porque ya vimos cómo calcularla, ¿verdad? Simplemente es aplicar el teorema de Pitágoras y con esto encontraríamos el valor de la hipotenusa, pero ahorita no lo tenemos. Tenemos el valor de este cateto y de este otro cateto. Sabemos que contamos con funciones trigonométricas. Una de ellas es el seno del ángulo. El seno del ángulo me dice que es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo sabemos que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y después tenemos también la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, ¿qué es lo que nos piden? La orientación o dirección de un vector. Entonces, mi incógnita es el ángulo. Esta es mi incógnita. Si quiero aplicar esta fórmula, necesito conocer el cateto opuesto. Sí lo conozco, ¿verdad? Este es el cateto opuesto. Pero no conozco la hipotenusa. Me voy al del coseno. ¿Conozco el cateto adyacente? Sí lo conozco. Pero no conozco la hipotenusa.
En cambio, si aplico esta otra fórmula, conozco tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. Entonces, generalmente esta es la fórmula que se utiliza para encontrar la orientación de un vector. Entonces, vamos a proceder a encontrar la orientación o dirección del vector h. Entonces, tendríamos tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si lo que quiero encontrar es el ángulo, entonces ángulo es igual a tangente a la menos 1 o tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a sustituir valores, entonces tendríamos tangente a la menos 1 del cateto opuesto. Tenemos este que es nuestro cateto adyacente. Este es nuestro cateto opuesto. El cateto opuesto tiene un valor de 7 entre el cateto adyacente que es de 3. Entonces, esto sería igual, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 7 sobre 3. Entonces, sacaríamos el valor. ¿Cuánto nos da? 7 entre 3. 7 entre 3 que nos da 2.3333. Finalmente a esto le sacamos shift tangente, es decir, su inversa de 7 entre 3, y esto nos da de 66.80 grados. Y ya tenemos el valor de este ángulo. En realidad aquí no es teta, sino más bien es alfa, que es el ángulo que estoy buscando. No confundirse, recuerden que siempre, ya que hacen esta división, deben de sacar inversa tangente. En muchas ocasiones se les olvida y le sacan tangente de 7 tercios, lo cual es totalmente diferente. Recuerden que la tangente es una pendiente. Entonces ya tenemos el valor de ese vector. Esta que sería su orientación o dirección de mi vector. Ahora, también hay otra cuestión, que si yo, por ejemplo, quiero sacar la magnitud de mi vector, ya sé que para esto aplicaría el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sería 3 al cuadrado más 7 al cuadrado, y ya a esto le sacaría la raíz cuadrada. Eso me daría la hipotenusa. Si conozco la hipotenusa, ya puedo ocupar cualquiera de estas dos fórmulas también, ya sea el seno del ángulo o el coseno del ángulo. Pero hay un pequeño detalle, que conforme nosotros vamos haciendo operaciones, muchas ocasiones vamos acumulando errores. Entonces, para evitar eso, porque por ejemplo la hipotenusa lo obtuvimos a través de los catetos. Si nosotros ya utilizamos aproximaciones, es probable que ya empecemos a acumular cierto error. Entonces, para evitar ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues mejor nos vamos a las medidas iniciales, que eran los catetos. Por eso es que por conveniencia se hace a través de la tangente a la menos 1. Pero no, eso no quiere decir que exclusivamente esa sea la fórmula para sacar la orientación del vector. De hecho, lo podemos hacer con el seno del ángulo o con el coseno del ángulo. Y eso ya lo van a hacer ustedes de tarea, porque van a sacar la magnitud de este vector, que va a ser el valor de la hipotenusa. Entonces, ya tienen el cateto opuesto, que vale 7, entre la magnitud de h, y eso le sacan inversa seno, ¿verdad? No le van a sacar inversa tangente, sino aquí va a ser inversa seno, y eso les va a dar el ángulo. Después ocupan esta fórmula otra vez, el cateto adyacente, que vale 3, ¿verdad? 3 entre la hipotenusa, que es la magnitud de mi vector, ya saben cómo sacarla. Despejan el ángulo y ahora le van a sacar coseno a la menos 1 de cateto adyacente sobre hipotenusa. Y eso les debe dar un valor muy aproximado a 66.80 grados. Eso es lo que ustedes van a hacer como ejercicio adicional. Nada más para que comprueben que con cualquiera de las fórmulas se puede llegar al mismo resultado. ¿De qué depende? Depende de los datos que tengamos. Entonces ya tenemos el valor de h. Ahora ya pasaríamos a resolver lo que es la dirección o la orientación del vector y. Entonces, para ello vamos a proceder de la misma manera. Tenemos la componente en x que es de menos 5 y mi componente en y que es de 8. Entonces tenemos en y 8 menos 5, más o menos por aquí quedaría. Entonces ocupamos una regla especial que no se consiguen en cualquier lado, son de importación desde la carpintería de la escuela. Entonces, pues aquí tenemos esta parte
Tenemos esta otra parte también. Y en donde se intersectan los uno con el origen de mi plano cartesiano. Sin temblar de preferencia. Ya eso nos daría nuestro vector Y. Ya tenemos nuestro vector Y. Nuevamente lo que tenemos que encontrar, ¿qué es? Bueno, pues vamos a encontrar este ángulo. Ahora en lugar de alfa vamos a decir que sea beta. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar ese ángulo beta? Pues vamos a proceder prácticamente de la misma manera. Ya vimos que es más conveniente utilizar la tangente del ángulo, aunque también las otras funciones trigonométricas las podemos utilizar. Entonces, ahora es tangente de beta. Por lo tanto, beta, ¿a qué va a ser igual? A tangente a la menos 1. Simplemente esta tangente la pasamos del otro lado, por eso pasa como tangente a la menos 1, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, tangente a la menos 1. Ahora vean que este es el triángulo que se está formando, porque este es el ángulo que estoy buscando. Vean que el ángulo que busco es con respecto a X. Aquí el ángulo que busqué fue con respecto a X. Aquí también con respecto a X. Entonces, tangente a la menos 1 de el cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo es este. ¿Y cuánto mide? Pues mide 8. Entre el cateto adyacente, que es este, que mide menos 5. Entonces, esto nos va a dar un valor de beta igual a ¿qué? Entonces, al hacer nuestras operaciones, simplemente lo que haríamos es shift tangente de ¿qué? Shift tangente de 8 entre menos 5. Y eso nos da igual a menos 57.99. Bueno, entonces ya tenemos el valor de este ángulo. Vean, así de sencillo. Aplicando simplemente tangente a la menos 1. ¿De qué? De y sobre x, siempre es y sobre x. Aquí fue y sobre x. Si tuviéramos más es y sobre x. Cuando hagamos eso, siempre el ángulo que nos va a dar va a ser con respecto al eje x positivo. Pero no termina aquí, en este caso. Vean, para empezar nos dio un signo negativo. Este signo negativo lo vamos a desechar. Nosotros ya sabemos en qué cuadrante nos encontramos. Y precisamente dependiendo del tipo de cuadrante en donde nos encontremos es que vamos a encontrar la dirección. Es decir, aquí lo teníamos en el primer cuadrante y a partir del eje X positivo, este ángulo que encontramos, pues ya nos dio a partir precisamente del eje X positivo. Pero vean que este segundo me dio este ángulo. Y yo no quiero este ángulo, el que quiero es a partir del eje X positivo. Este ángulo que tengo aquí. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para encontrar este ángulo desde este punto hasta acá? Bueno, como nosotros estamos trabajando en un plano cartesiano, sabemos que cada uno de estos cuadrantes miden ¿cuánto? Pues mide 90 grados. En este caso, aquí tenemos 90 grados, ¿verdad? Si nosotros tenemos este otro cuadrante, serían 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si conozco beta, puedo hacer 180 grados, que sería la mitad de la circunferencia, menos beta. Y eso ya me da el ángulo con respecto al eje X positivo. Siempre que me piden la orientación de un vector o la dirección de un vector, se da con respecto al eje X positivo. Porque si no, imagínense que me dieran un ángulo y me dijeran 5 unidades de este vector a 30 grados. Sí, pero ¿hacia dónde esos 30 grados? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte, hacia el sur? ¿Hacia dónde? En cambio, si ya lo hago con respecto al eje X positivo, sabemos que siempre el eje X es el de las abscisas y el positivo siempre es el que va hacia la derecha. Por eso es que se da de esta manera. Entonces, el ángulo de mi vector Y va a ser igual a 180 grados, que es la mitad de la circunferencia menos beta. Vamos a sustituir valores. 180 grados menos 58 grados. Vean, prácticamente es lo que tenemos aquí. 180 menos 58. Esto nos daría igual a ¿cuánto? El ángulo Y es igual a 112 grados. Y entonces ahí ya tendríamos el valor. ¿De acuerdo? De esta manera siempre se va a hacer. Si tuviéramos un vector en esta parte, pues también tendríamos que sacar
el ángulo a partir del eje X positivo hasta este cuadrante, si lo tuviéramos en este otro punto, siempre también a partir del eje X positivo y siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí una disculpa, son 122. Bueno, entonces así es como se calcula la dirección de un vector. ¿De acuerdo?